Hitler, Ascent 1889 to 1939 by Volker Ulrich is a deeply researched biography that explores the first half of Adolf Hitler's life, from his birth in 1889 to the outbreak of World War II in 1939. The book provides a thorough analysis of Hitler's transformation from a failed, unknown artist to one of the most infamous dictators in history. Ulrich's work stands out for its focus on Hitler's personal traits and the socio-political context that enabled his rise, challenging existing narratives by offering new perspectives on the man behind the myth. Childhood and personality development. Ulrich begins with Hitler's birth in Braunau am Inn, Austria, highlighting his upbringing in a middle-class family dominated by his authoritarian father, Alois Hitler, and his mother, Clara, who was more affectionate and protective. The book describes Hitler's childhood as unremarkable, with no clear signs of the monster he would later become. Ulrich argues that although Hitler showed early signs of stubbornness and sensitivity, these traits were not extraordinary and could be found in many young people of his time. One key point Ulrich highlights is the importance of Hitler's failure as an artist in Vienna. Rejected twice by the Academy of Fine Arts, Hitler's years in Vienna were marked by poverty and growing resentment. During this period, he was exposed to the virulent anti-Semitism that permeated Viennese politics, although Ulrich notes that Hitler's personal anti-Semitic views were still developing and were not as radical as they would later become. Ulrich portrays a man with limited social skills, struggling to form meaningful personal relationships. However, his time as a soldier during World War I became a turning point. The war gave him a sense of purpose, and Germany's defeat deeply embittered him, laying the foundation for his nationalist and anti-Semitic ideology. 2. The years in Munich and political awakening. After World War I, Hitler found himself in Munich, a city full of political unrest. The collapse of the German Empire and the rise of left-wing movements created an environment where radical ideologies flourished. Ulrich details how Hitler's oratory skills quickly caught the attention of the German Workers' Party, which he soon transformed into the National Socialist German Workers' Party, NSDAP. Ulrich emphasizes how Hitler's talent for public speaking became his most powerful weapon. His ability to connect with the frustrations and fears of ordinary Germans, along with his simplistic yet emotionally charged rhetoric, allowed him to galvanize popular support. Ulrich also delves into Hitler's use of propaganda, particularly his manipulation of symbols like the swastika and slogans that resonated with nationalist sentiments. The failed beer hall putsch of 1923, in which Hitler attempted to overthrow the Weimar Republic, is presented as a crucial moment. Although the coup failed, Ulrich argues that Hitler's subsequent trial and imprisonment were key to transforming him into a national figure. His time in prison allowed him to refine his ideas, which he set down in Mein Kampf, and rethink his strategy for gaining power, not through violent revolution, but through the manipulation of democratic institutions. El camino al poder, manipulación y oportunismo. Ulrich ofrece un relato detallado de las maniobras políticas de Hitler a lo largo de la década de 1920 y principios de la de 1930. Hace hincapié en que el ascenso de Hitler no fue inevitable, sino que fue facilitado por una combinación de errores políticos, crisis económicas y las debilidades de la República de Weimar. La Gran Depresión de 1929 desempeñó un papel crucial en la desestabilización de Alemania, y Hitler capitalizó el desempleo generalizado y el descontento popular. Una de las principales contribuciones de Ulrich es su retrato de Hitler como un oportunista que adaptaba su mensaje según el clima político. Aunque Hitler mantenía sus creencias fundamentales, antisemitismo, anticomunismo y nacionalismo, era pragmático en la forma de presentarlas al público. Ulrich también explora cómo las élites conservadoras de Alemania, incluido el presidente Paul von Hindenburg y otras figuras influyentes, subestimaron a Hitler, creyendo que podrían controlarlo una vez en el poder. El libro describe los acuerdos a puerta cerrada y las intrigas políticas que llevaron al nombramiento de Hitler como canciller en enero de 1933. Ulrich desmonta la idea de que Hitler era un estratega maestro. En cambio, sugiere que el ascenso de Hitler fue tanto resultado de sus propias maniobras como de los fracasos de sus oponentes. 4. Consolidación del poder y el Estado nazi.
Una vez en el poder, Hitler no perdió tiempo en desmantelar las instituciones democráticas de la República de Weimar. Ulrich ofrece un relato escalofriante de cómo el incendio del Reichstag en febrero de 1933 se utilizó como pretexto para aprobar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió las libertades civiles y permitió el arresto de opositores políticos. Esto fue seguido por la ley habilitante que otorgó a Hitler poderes dictatoriales. Ulrich examina la capacidad de Hitler para consolidar el poder mediante una combinación de manipulación legal, propaganda y represión brutal. La noche de los cuchillos largos en 1934, durante la cual Hitler purgó a la dirección de la CSA y a otros rivales políticos, se presenta como un momento clave en su consolidación del poder. Al eliminar amenazas potenciales dentro de su propio partido y asegurar la lealtad del ejército, Hitler solidificó su control sobre Alemania. El libro también explora el culto a la personalidad que se desarrolló en torno a Hitler. Ulrich destaca cómo la propaganda liderada por Joseph Goebbels construyó una imagen de Hitler como el salvador de Alemania. Esta persona cuidadosamente elaborada ocultaba la realidad más mundana de Hitler, un hombre que a menudo evitaba tomar decisiones directas, permitiendo que sus subordinados interpretaran sus órdenes vagas, lo que condujo a un estilo de gobierno caótico y brutal. 5. El camino hacia la guerra. En los capítulos finales, Ulrich detalla la política exterior cada vez más agresiva de Hitler, la remilitarización de Renania en 1936, la anexión de Austria en 1938, Anschluss, y la crisis de los Sudetes se presentan como movimientos calculados que pusieron a prueba los límites de la política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia. Ulrich argumenta que el éxito de Hitler en estas primeras expansiones territoriales lo envalentonó, reforzando su creencia en su propia infalibilidad. El Acuerdo de Múnich de 1938, que permitió a Hitler anexar los Sudetes sin enfrentar oposición militar, se retrata como un punto de inflexión. Ulrich sugiere que esto no solo fortaleció la determinación de Hitler, sino que también demostró la debilidad de las potencias occidentales. La posterior invasión de Checoslovaquia y la firma del pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética prepararon el escenario para la invasión de Polonia en 1939, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Ulrich profundiza en la mentalidad de Hitler durante este periodo, retratándolo como cada vez más desconectado de la realidad y convencido de su propio destino histórico. Su desprecio por las normas diplomáticas y la subestimación de sus enemigos contribuyeron al conflicto catastrófico que siguió. A lo largo de Hitler Ascent 1889-1939, el retrato que hace Ulrich de Hitler es matizado y complejo. Rechaza la idea de Hitler como un genio político o un producto inevitable de su tiempo. En cambio, Ulrich presenta a Hitler como un individuo profundamente defectuoso cuyas inseguridades personales, oportunismo y fanatismo ideológico se intersectaron con un contexto histórico único que permitió su ascenso. La biografía de Ulrich no es solo un estudio de Hitler, sino también una reflexión sobre los factores sociales y políticos más amplios que facilitaron su ascenso. El libro sirve como una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y los peligros de subestimar las ideologías extremistas. La meticulosa investigación de Ulrich y su análisis equilibrado convierten esta obra en una contribución esencial para comprender uno de los capítulos más oscuros de la historia. En conclusión, Hitler, Ascent 1889-1939, es una biografía magistral que arroja nueva luz sobre los años formativos de Adolf Hitler y la compleja red de factores que facilitaron su ascenso al poder. La narrativa detallada de Ulrich y su análisis perspicaz ofrecen a los lectores una comprensión más profunda tanto del hombre como de la época, convirtiéndolo en un trabajo fundamental para cualquier persona interesada en la historia del siglo XX.